Hola amigos, ¿qué tal? Continuamos con el tutorial de electrónica básica con este capítulo 26 y esta vez le toca a un componente electrónico que se conoce como varistor o por sus siglas en inglés VDR. Un varistor es una resistencia de tipo variable, pero variable ¿en función de qué? Pues de la tensión que se le aplica a sus terminales. Vimos otras resistencias también variables como son los potenciómetros que cambian de valor según movemos este mando giratorio. También los hay lineales que se deslizan, pues viene a ser lo mismo. Otras resistencias cambian de valor según la luz que incide sobre ellas, son las LDR. Y también hay resistencias que dependen de la temperatura a la que están sometidas, son las PTC y las NTC. P de positivo, PTC, si la temperatura aumenta, aumenta la resistencia. Y NTC, N de negativo, si la temperatura aumenta, la resistencia disminuye, es decir, al revés de la PTC. Pues bien, un varistor cambia de resistencia según la tensión que se le aplica y funciona de un modo muy sencillo. Se fabrican varistores para valores de tensión muy distintos, desde unos 10 voltios hasta más de 600, de poco en poco, es decir, tenemos varistores para 100 voltios, 125, 150, 175 y así un montón de tramos. Nosotros elegimos el valor correcto para cada aplicación. Vamos a suponer que tenemos un varistor para 300 voltios. Si le aplicamos 200, eso no va a conducir, van a pasar unos microamperios de fuga, como si fuese un circuito abierto. Pero si alcanzamos o superamos esos 300 voltios, el varistor empieza a conducir y lo va a hacer de forma bastante abrupta. No es una función así curva, sino que es muy de pronto. Cuando se alcanzan esos 300 voltios, conduce muy de pronto. Esto las hace ideales a las VDRs, como para ponerlas en las fuentes de alimentación en la entrada, para proteger al equipo de pulsos o de transitorios que vienen de la red y que pueden estropear el equipo, pues lo absorben ellas, salvando así al equipo. Es decir, funcionan a base de pulsos esporádicos y no de manera continua. Si nosotros polarizamos una VDR, un varistor, de manera continua, lo hacemos conducir, rápidamente lo vamos a degradar y rápidamente lo vamos a destruir. Es importante saber que funcionan así en modo esporádico. Internamente un varistor está hecho con óxido metálico, normalmente de zinc, junto con materiales cerámicos, y eso forma internamente una infinidad de diodos, son microdiodos orientados en todos los sentidos, de manera que la VDR conduce en ambos sentidos, es decir, es un dispositivo bidireccional, por lo que va a conducir tanto corriente continua en cualquier polaridad como corriente alterna. Bueno, la apariencia que tiene un varistor, ya veis que es muy fácil confundirlos con condensadores cerámicos, pero bueno, como sabemos que esto se pone al principio de la fuente y ya viendo más o menos el aspecto que tienen, pues los podremos diferenciar. Vamos a ver con una toma muy acercada lo que pone en cada uno de ellos. En este primer varistor arriba se lee 250 V, 250 voltios. En este, en cambio, pone, en la segunda línea pone P250, esos son los voltios para los que está fabricado. Y en este tercero pone, en la segunda línea, K320, este es para 320 voltios. Una cosa que dije antes y repito ahora porque es muy importante, es un varistor es bidireccional, no tiene polaridad. Va a funcionar perfectamente igual si lo ponemos, por ejemplo, en esta posición, que si lo giramos 180 grados y lo ponemos en la misma posición. Funciona exactamente igual. Vamos a ver ahora los parámetros fundamentales de un varistor. Igual que en el caso de un diodo nos interesa saber la tensión que soporta entre ánodo y cátodo y la intensidad máxima que puede circular a través de él, pues un varistor también tiene sus parámetros. El primero y fundamental, ya lo hemos visto, aunque sea de pasada, es la tensión de disparo, es decir, la tensión a partir de la cual empieza a conducir. Y esto tiene su tela. De momento, los fabricantes no se ponen de acuerdo en qué código utilizar para expresar el voltaje, cada uno utiliza el suyo y algunos de ellos son, la verdad, bastante incomprensibles, algunos es que es prácticamente imposible. Y aun cuando pusieran claramente el valor, que los hay, aquí tengo por lo menos 60 varistores de distintos valores
y solamente 5 de ellos pone 250 V de voltios, bien claro. Vale, pero incluso así, ahora la pregunta es, ¿esos 250 voltios son corriente alterna o continua? Porque no es lo mismo. Y si es alterna, ¿es valor eficaz o valor pico a pico? Porque tampoco es lo mismo. Bueno, me he hecho un circuito que ahora os muestro el esquema y también lo vamos a poner a funcionar. Yo ya lo he probado con un montón de varistores y he llegado a la conclusión de que la mayoría de fabricantes ponen el valor eficaz. Si por ejemplo ponen en un varistor 250 voltios, yo estoy trabajando con continua. Ya sabéis que cuando se rectifica una corriente alterna de un valor eficaz, por ejemplo, de 220 voltios, el valor pico a pico es 311 y el valor de la corriente directa, es decir, corriente rectificada, también es el pico a pico, 311 voltios. Pues bien, he comprobado que prácticamente todos los varistores empiezan a conducir a esa tensión, es decir, la que ellos indican multiplicada por raíz de 2, por 1,41, lo que viene a ser más o menos tomar el valor de tensión que dice e incrementarlo en un 50%, un poquito menos, ¿vale? Hay una excepción, como no, tengo ahí un varistor, me parece que es de 22 voltios, pone 22 y empieza a conducir justo a 22. Eso quiere decir que el fabricante ha puesto el valor pico a pico o de corriente directa, no el valor eficaz. Es decir, este circuito, que digo ahora lo veremos, va a ser cuestión, yo creo, de hacer uno en plan gadgets para analizar los varistores, porque esto desde luego es un mare magnum que aquí no se aclara uno. Con este circuito sí se aclara uno. Bueno, otro parámetro es la potencia que pueden disipar. Está claro que la cantidad de energía que pueden disipar es limitada. Se expresa en julios, por lo tanto, una notación típica sería, por ejemplo, 78J de julios, la energía que puede disipar. Pues casi ningún fabricante pone una cifra con ese esquema. No sé qué esquema utilizarán, pero vamos, hay un método que no falla, que es el tamaño. En las tiendas suelen llamarle el pequeño, el mediano y el grande. Me refiero para una misma tensión, ¿eh? Entonces, ¿qué diferencia hay? Estos dos, los de los extremos, son de 250 voltios. Pues está claro que este aguanta mucha más energía que este. Yo no he puesto VDR, varistores, en mis circuitos. Creo que a partir de ahora voy a incorporarlo. Me parece una buena política proteger los equipos. Si no tengo limitaciones de espacio, voy a poner siempre el grande. Primero, porque estará el equipo mejor protegido, ya que este absorbe mejor los picos. Pero es que también se va a proteger a sí mismo, ya que al ser más grande, pues aguanta más. Ya sabéis que los varistores cuando trabajan, cuando absorben picos, acortan su vida. Así que, como dicen aquí en Murcia, burro grande, ande o no ande. Yo siempre usaré el grande, siempre que pueda. Otros dos parámetros que no tenemos mucho que hacer con ellos son, uno, el tiempo de respuesta. Es decir, llega un pico de tensión, ¿cuánto tiempo tarda el varistor en funcionar? Del orden de nanosegundos. Es decir, 1000 millonésimas de segundos. Es un componente muy rápido. Y otro parámetro que nos va a dar igual es la capacidad. Nos va a dar igual porque nosotros normalmente vamos a trabajar con baja frecuencia. Si trabajas con alta frecuencia, a lo mejor ese parámetro sí te interesa, pero a 50 Hz no tiene tampoco ninguna importancia. Aunque yo, por curiosidad, he medido uno de ellos, este grande, con el capacímetro, y me da unos 600 picofaradios, es decir, son valores de capacidad muy bajos. Este me daba unos 6 o 7 picofaradios nada más. Y no almacenan carga, es decir, se pueden comportar como un condensador, porque a fin de cuentas son dos electrodos separados por un dieléctrico, pero no me parece ver que almacenen carga. Bueno, pues vamos a probar este circuito. Primero veremos el esquema. Este es el circuito para probar los varistores. Tenemos una entrada aquí de 220 voltios, corriente alterna, y aquí una salida desde 0 a 800 voltios en corriente continua. Y esta tensión va a ir subiendo desde 0 despacio, no muy deprisa, y la aplicamos al varistor para determinar el punto de disparo. Bueno, a la entrada tenemos el típico multiplicador de tensión basado en condensadores y diodos. Este es un triplicador, así que aquí tendremos entre estos dos puntos más o menos unos 600 voltios que rectificamos y se sube a unos 800 voltios o más. Con eso cargamos estos tres condensadores. ¿Por qué tres y no uno? Porque aquí pueden haber hasta 900 voltios o casi,
y cada uno de ellos solamente aguanta 400, por eso pongo los 3 en serie y así aguantarán bastante más. Estos condensadores se cargan despacio gracias a esta resistencia de un valor elevado, se cargan despacio y así este voltímetro en paralelo con el varistor va acusando la lectura despacio. Iremos mirando el amperímetro, o mejor dicho miliamperímetro, vamos, el polímetro configurado en la intensidad más baja, y cuando empiece a acusar una lectura, esa será la tensión de disparo o cercana del varistor. Además, este neón en serie con todo nos va a indicar con un aumento de luminosidad que se ha alcanzado ese punto de disparo. Aquí también esta resistencia es de un valor alto como esta para evitar que se descargue abruptamente este grupo de condensadores, ya que si vamos a suponer que el varistor es para 300 voltios, mientras haya 200 no pasa nada, 250 voltios no pasa nada, cuando llega a 300 conduce de golpe, esa es su función precisamente, con lo cual se puede romper el varistor, se puede romper el neón, por supuesto que se romperá, y el amperímetro, depende de la protección que tenga, también podría romperse, aunque normalmente tienen un fusible. Por lo tanto, esta resistencia va a provocar que la entrada en funcionamiento del varistor sea lenta. De hecho, van a pasar solo unos pocos microamperios, que eso no le va a hacer ningún daño al varistor. El circuito funciona bastante bien, vamos a probarlo. Por cierto, cuidado con la tensión, que aunque no es de alta potencia, los condensadores son de una carga reducida, pero esto puede hacer daño, Ojo con la tensión aquí. Pues aquí el circuito, en el protoboard, los condensadores al final los he puesto de tipo poliéster, aguantan más tensión y no tienen polaridad, menos complicaciones. La corriente de entrada con el típico cable, lo pondré a la regleta. Aquí tenemos el neón y el varistor lo voy a pinchar aquí, después pondré la pinza para medir con este polímetro la intensidad y con este la tensión. Pues nada, habrá que estar atentos más bien a los polímetros, que los enciendo ya, tensión. Y este está seleccionado ya con el microamperímetro. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con un varistor que pone 22. Se supone que son 22 voltios. Lo pinchamos en su sitio. Lo tengo aquí. Y ponemos la pinza del polímetro para cerrar el circuito. Medimos la intensidad. Vale, y enchufamos. Voy a enchufarlo un momento muy breve, porque este es de 22 voltios. A ver, 21, ¿veis? Ya registra, con solo 20 voltios registra lectura. Y si lo dejo enchufado, no pasa de 22 voltios. ¿Por qué? Porque la corriente se está descargando de estos condensadores al mismo ritmo que entra a los condensadores. Por eso estabiliza la tensión, no pasa de 22. En este caso, el fabricante, y por cierto la intensidad, mirad, no pasa de 500 microamperios, porque estos son miliamperios, punto 579 miliamperios, o sea, muy poca corriente, no le pasa nada al varistor ni al neón. El fabricante me ha puesto 22 voltios y son 22 voltios, es decir, me ha puesto el valor pico a pico o de corriente continua. Este varistor realmente sería de unos 14 voltios, porque si lo multiplicamos por raíz de 2, pues da eso, 21 o 22 voltios. Vale, varistor de 22 voltios. Vamos a ver ahora uno, por ejemplo, tengo aquí unos cuantos varistores. Este lo he cogido voy a mirarlo. Este pone 175, no, este es muy grande. Vamos a tomar uno más pequeño. A ver, por ejemplo, estos creo que pone 100 voltios. Vale, 100Z, pone 100Z, serán los voltios. Bueno, pues si esto es valor eficaz, el valor al que se dispare será 100 por raíz de 2, es decir, unos 180 voltios más o menos. Conecto el amperímetro y conectamos. Tenemos la intensidad. Ah, pues no, también son 100 voltios pico a pico. Vamos a desconectar y ver cómo baja la intensidad con 90 voltios. Prácticamente empieza la intensidad pues a unos 90 voltios. Así que este será pues de 60 más o menos, 60 voltios. Esos 100 se ve que son también
tensión pico a pico. Ahora sí vamos a probar el de 175. Pone 175, ¿sí? Que si son eficaces, la tensión pico a pico en 175 voltios serán pues 240, ¿no? Más o menos 250 voltios. Vamos a ver. 250 voltios. Efectivamente, este sí está marcando la tensión eficaz, porque de 175 nos vamos a 270. Y deja de pasar intensidad con, pues más o menos eso, sí, 250, más o menos, 250 voltios. A partir de aquí hay que tener cuidado, aquí hay bastante tensión, ¿eh? Bueno, esto no se queda cargado. Si tomamos un destornillador, vemos que no sale chispa ninguna, pero bueno, este era de 175. Vámonos ahora a, por ejemplo, 250, este grande, el mismo razonamiento. Si son 250, pues la tensión pico a pico será más o menos 330, ¿no? 330, 340 voltios. Pinchamos bien. ¿270? Sí, efectivamente. Unos 380 voltios, más o menos 390. Vamos para arriba con otro de más tensión. Este era de 250. Vamos a probar este de 320. Este es de 320. Pone K320. Tensión pico a pico o equivalente continua. 320 más un 50%, ¿no? Unos 150 voltios. 320 hemos dicho. 400, nos vamos casi a 500 voltios, ¿vale? 480 o algo así. 480. Ponemos el amperímetro, cerramos el circuito y conecto. Conectamos. Más de 350 voltios. Ya está empezando a pasar intensidad. A ver. Pasa intensidad a partir de 400. Sí, unos 400 voltios más o menos. A ver, 400 voltios. Y hemos dicho... Sí, la verdad es que está bien. 120. Quizás un poco por debajo de lo que debería. Pero bueno, estamos hablando de microamperios. Está por los 400 voltios más o menos. Y ahora vámonos a 420 voltios. 420, a ver si quiero coger uno de estos azules, que ya los he probado. Bueno, venga, pues que salga. Este pone K420. La tensión pico a pico, pues serán 590, ¿no? 580. 580 más o menos. Vale, tenemos ya 190 voltios. Enchufo. Más de 500 voltios tiene que dar antes de que marque intensidad, o casi 500 voltios. Eso es, ¿lo veis? Pues sí, pues prácticamente para 500 voltios empieza a pasar intensidad. Casi 600, debe de ser. Y ahora vamos a probar ya el de más tensión que tengo. El de más tensión, este hemos dicho que es de 420. Sí, a su sitio. Y vamos a poner este que es de 510. 510. No sé si este llegará el invento a los 800 voltios que va a necesitar, largos,
pero bueno, vamos a probar. Sí, pone K510. K510. 510, pues eso, pues casi 800 voltios. Enchufamos. 400 voltios y 0 intensidad, normal. Vamos a tener que subir, pues bastante. Vamos para 650 voltios. No es muy habitual tener que poner un varistor de esta tensión. Bueno, ya he empezado a medir, ¿lo veis? Vamos para 700 voltios, pues ya empieza. Este es el de más tensión que tengo. Cuando suba a casi 700, pues marcará 2 microamperios, es decir, sí, pues eso, esto estará tasado a unos 800 y pico voltios, ¿vale? Voy a probar otra vez uno de tensión intermedia para que veáis cómo se estabiliza la tensión a un valor, o sea, al valor equivalente de activación. Vamos a poner el de 250 voltios otra vez. A 150 voltios. A ver. Sube la intensidad. 250 voltios, pues correcto. ¿Veis? Se detiene la tensión, no sube más. Esa es más o menos la tensión de activación de este varistor. Se queda ahí detenido. Vale, pues esto funciona. El varistor, con su característica de empezar a conducir a partir de una tensión determinada, nos recuerda un poco a un diodo Zener, aunque no se comporta exactamente igual, hay bastantes diferencias. Pero normalmente se utilizan, como ya dije, para proteger equipos contra sobretensiones. Aquí tenemos un equipo que no tiene varistor, así que los picos de tensión que puedan entrar por aquí, aunque puedan llegar a romper el fusible, pero de momento ingresan y pueden hacer daño. Aquí ya tenemos la protección de un varistor en paralelo, con la alimentación siempre en paralelo, nunca en serie, en paralelo. Y si viene una sobretensión, circulará por el varistor y no por el equipo. Si esa sobretensión produce una corriente muy grande, el fusible se va a romper. Y ahora es el fusible el que protege tanto al equipo como al propio varistor, porque hay que recordar que un varistor no tiene una capacidad ilimitada de absorción de corriente, se puede romper o degradar. Así que es buena idea poner en combinación fusible y varistor, siempre después el varistor. Por tamaño, sabemos que puede disipar más o menos energía, pero hay un límite, pues un recurso para poner más poder de absorción de impulsos es poner 2 o más en paralelo. No hay ninguna limitación excepto el espacio. Aquí tenemos 3 varistores en paralelo. Y esta sería la instalación más completa. Tenemos la alimentación, pero este equipo tiene toma de tierra. Ese cable amarillo que se conecta al chasis del equipo por si hay una derivación, que funcione el diferencial y no se electrocute nadie. Pues bien, a esta toma de tierra le vamos a conectar desde fase o neutro, no lo sabemos, un varistor. Y desde el otro polo, tampoco sabemos si es fase o neutro, otro varistor a tierra. Digo que no lo sabemos porque depende de cómo conectes el enchufe, pues será fase o neutro, pero eso no importa. Un varistor desde cada uno de los polos a tierra. Y luego un tercer varistor de la forma normal, como aquí o como aquí, en paralelo, protegiendo ambos polos. Esta sería la protección más completa. Quiero también mostraros un recurso que alguna vez habréis visto en una fuente y consiste en proteger con plástico termorretráctil el varistor. Ocurre que algunos pulsos pueden ser tan intensos que no es que destruyan el varistor, es que literalmente lo hacen explotar y los fragmentos salen despedidos como verdaderos proyectiles haciendo aún más daño. Pues con esto se minimiza o se elimina esa posibilidad. El plástico termorretráctil se vende en las tiendas de electrónica y lo hay tan fino como la mina de un lápiz, más grueso como este y tan grueso que puedes meter prácticamente la mano. Y además se hacen muchos colores por si tienes que hacer un montaje complejo, con los colores pues te aclaras más. Vale, pues lo que hacemos es cortar un trozo más o menos para
encapsular el varistor, así. El diámetro lo he elegido para que más o menos entra así, holgado. Ahora esto lo voy a sujetar con unas pinzas porque esta pistola de aire caliente no es un simple secador, calienta bastante. Para no quemarnos, lo ponemos así y ahora calor. Y el plástico se contrae, quedando encapsulado el varistor. Y esta es la explicación de esto, que lo hemos visto más de una vez en las fuentes. Es para eso, para proteger al equipo. La mala noticia es que no podemos probar un varistor con el multímetro, ya que su pila no tiene fuerza suficiente para hacerlo funcionar. Así que tenemos dos alternativas. Una es sustituir un varistor dudoso por uno nuevo, y la otra es, con este circuito que me visteis usar hace un momento, pues podemos probarlo a satisfacción. Un varistor puede presentar cuatro tipos de fallos. Uno, que esté cortado, que no conduzca ni siquiera cuando se alcanza su tensión de disparo. Eso suele ser debido a que ha recibido un pulso muy fuerte y lo ha interrumpido internamente. A veces presenta una fisura o una clara grieta, como si hubiese querido reventar. Ese varistor, desde luego, hay que sustituirlo. Esté como esté, no es válido un varistor que tenga así una fisura. Otro fallo que puede tener es que se degrade o se altere alguna característica, normalmente la tensión de disparo, y lo suele hacer descendiendo. Un tercer fallo es que se cortocircuite, o se dice comúnmente que se ha cruzado, ¿no? Se ha cortocircuitado internamente, como un diodo o un transistor. A fin de cuentas está hecho con semiconductor y puede presentar también ese tipo de fallo. Este es el único fallo que podemos detectar con un multímetro, porque en resistencia, si medimos entre sus terminales, debe dar infinito. Si da un valor de resistencia, no es aceptable, y mucho menos si es un valor muy bajo. O sea, debe de dar infinito con el polímetro. Vale, y el cuarto fallo sería el fallo catastrófico, es decir, que revienta. Miramos la zona de circuito impreso y vemos nada más que los dos terminales al aire. El varistor ha desaparecido. Pues ya sabéis que eso es porque ha recibido un leñazo de corriente, pero de los buenos. Acerca de este circuito, es posible que sea interesante convertirlo, porque esto es un poco engorro. Para una prueba está bien, pero tener esto por aquí, pues no es plan. Hacer con esto una especie de gadget, ¿no? Un tupper electrónica, para hacer un medidor de varistores que sea cómodo, que sea seguro y sea sencillo de manejar. ¿Sería interesante? Pues depende a lo que te dediques. Si te dedicas a reparar, seguramente sí. Decídmelo en los comentarios si creéis que sería buena cosa hacer ese montaje, y yo haré un vídeo sobre ello. Cada uno compra donde quiere o donde puede, ok, pero también es verdad que no todo el mundo tiene la suerte de tener varias tiendas de electrónica al lado de casa. Aunque yo soy uno de esos afortunados, suelo recurrir a la compra por internet bastante a menudo. Por eso os pongo un enlace en la descripción de este vídeo. Debajo de esta ventana hay una zona de texto y encontraréis varios enlaces. Uno de ellos es dirigido a una tienda, o mejor dicho, a una serie de tiendas en eBay. Son muy fiables. Y ahí se ofertan varistores de muy distintos tipos, pues seguramente encontraréis ahí algo que os valga. Y estos son los símbolos que os vais a encontrar normalmente en los esquemas para representar a un varistor. Son bastantes, hay 7. Estos son los más comunes, especialmente este, y de hecho este es el que yo he utilizado en este tutorial para los circuitos que he podido hacer. Pero me doy cuenta que este símbolo es exactamente igual que el de una resistencia tipo NTC o PTC. La única diferencia es que en una NTC o PTC se pone así, T de temperatura, con este subíndice, y delante de la T se pone un menos, bueno, lo voy a poner aquí, mejor, se ve mejor, T, menos, si es una NTC, o más, si es una PTC, pero como digo, se pone así pegado a la resistencia. Entonces, como es bastante ambiguo, yo voy a elegir en lo sucesivo este diseño, porque es muy sencillo y no se parece a ningún otro componente. En fin, esto ya es cosa personal de cada uno. Y hasta aquí llegamos con el tutorial del varistor.
No olvidéis que bajo esta ventana de vídeo hay una zona que se llama descripción, donde yo pongo anotaciones y enlaces que os pueden ser bastante útiles. También me gustaría dar una pequeña justificación de por qué he tardado tanto en subir un vídeo, este vídeo desde el anterior, que fue el de cómo sustituir la batería a un hoverboard hace ya un mes y medio. No he estado inactivo, sí en cuanto a subir vídeos, pero no aquí en mi laboratorio. He andado loco perdido porque estoy haciendo uno de los vídeos que sé que os van a gustar, de electrónica, un vídeo largo, y va a ser de la fuente de alimentación de 0 a 30 voltios, aquella que era de 4 amperios, cortocircuitable, con limitación de intensidad, pero esta vez la quiero hacer a 15 amperios y manteniendo la simplicidad de la original. Es un proyecto que parto de cero. Mirad cuántos potenciómetros he quemado probando. Aquí hay un montón más, y ahora os voy a enseñar el circuito como lo tengo. Es un proyecto duro. He estado prácticamente un mes liado y digo, bueno, no puedo dejar mi canal parado, tendré que coger todo en una madera, quitarlo y dejar espacio aquí para trabajar en otros vídeos, que es lo que estoy haciendo. Así que la iré terminando. Lo que tengo hecho funciona bastante bien. Ahora me falta ya terminar la etapa de potencia, que al final creo que no me voy a salir con la mía. Quería solo 5 transistores, el quinto es el de potencia, Q1. Van a tener que ser 4 en paralelo, no quería recurrir a eso, pero bueno, lo haré así y será bastante buen circuito. Os voy a mostrar el invento cómo va. Bueno, no todo el contenido de esta mesa es la fuente. La fuente es esto. Diréis qué cosa más basta. Es que un protoboard normal no se puede usar porque a 15 amperios lo revientas. He tenido que hacerme un protoboard a lo bestia. Mirad las piezas, como en el Politécnico hace 40 años, con su soporte y pinzas. Esto se ve muy liado, pero luego esto en un circuito impreso se queda una cosa como esto, sí, más o menos así, aunque parezca muy grande, un toroidal, en fin. Pues nada, aquí estamos trabajando con esto, lo iré aparcando, sacando, y cuando lo termine, pues vídeo para arriba. Y nada más, y ya sabéis, si os gustó el vídeo, pulgar arriba y compartidlo, porque ese es el verdadero motor de YouTube para seguir adelante. Nos vemos.